Muy buenas noches y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy nos acompaña la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo, que estará ofreciendo la charla sobre los cuentos con contenido. Como siempre, daremos inicio leyendo una breve biografía de nuestra conferenciante para luego dar paso a su charla. Julia Cristina Ortiz Lugo, oriunda de Mayagüez, doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Es catedrática retirada de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Su vida profesional la dedicó a la enseñanza y publicación sobre escritura y lectura y a la investigación del cuento folclórico afropuertorriqueño, más específicamente. Ha publicado el único estudio que hay en Puerto Rico sobre el tema, de arañas, conejos y tortugas, presencia de África en el cuento folclórico puertorriqueño, producto de sus investigaciones en la zona sur y en Loíza. Ha publicado y sigue publicando numerosos artículos sobre el cuento folclórico. Como producto de sus investigaciones, ha trazado una genealogía del personaje de la Cenicienta criolla para ubicarlo dentro de su tipología, ascendencia y versiones en Puerto Rico. Igualmente, ha estudiado el personaje internacionalmente conocido como el muñeco de Brea, cuyas versiones en Puerto Rico se ajustan y recuerdan las versiones internacionales, precisamente para ubicarlo dentro de las lecturas y análisis que en el mundo se le hacen a ese personaje de araña. Creó el curso de Mujer y Folclor para el certificado de género en el Departamento de Estudios Hispánicos del Recinto Universitario de Mayagüez y el curso graduado Cuentos Folclóricos Puertorriqueños para el mismo departamento. Fue editora de la única revista de folclor en línea que ha existido en nuestra isla. En su retiro se ha dedicado a recontar cuentos folclóricos puertorriqueños en hermosas publicaciones individuales: Araña y el Buey, La Jicotea y el Caballo, La Cenicienta puertorriqueña, La Reina Mora. Con ustedes, la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo. Que disfruten de la charla. Buenas noches. Agradezco a la Fundación Felisa Rincón de Gautier y a su directora la oportunidad de conversar con ustedes, quienes estén escuchando esta noche esta charla. Así es que empezamos inmediatamente. Bien. La narrativa folclórica en Puerto Rico es amplia, tiene diversas procedencias, no está muy estudiada, se ha enfrentado siempre a serias dificultades para su estudio por la manera en que fue recogida. Es mirada con desdén, recelo y prejuicio, o es idealizada por la nostalgia. Por la misma razón, no hay mucho público e interlocutor. Dando estas charlas una y otra vez a lo largo de toda mi vida, observo varias reacciones que se repiten. Embelezo y sorpresa cuando se escucha por primera vez del tema, incredulidad por haberse topado con un silencio en cuanto al asunto por tanto tiempo, actitudes todas que generalmente dan paso a un olvido posterior del tema. Entiendo que es difícil para mucha gente darle validez o pertinencia al cuento folclórico en estos tiempos. A pesar de eso, tengo varias buenas razones para seguir trabajando con el tema. Mencionaré rápidamente dos y, según lo avisa el título, trabajaré esta noche solo una de ellas. Además de que nuestro cuerpo de narraciones orales es amplio y diverso, nos remonta a interesantes genealogías. Si leemos esos textos con mucho cuidado, podremos interactuar con las conversaciones que tenían nuestros ancestres, así como acercarnos a los temas que les eran pertinentes y, por supuesto, inferir cómo se divertían y se enseñaban. Haciendo ese ejercicio, nos daremos cuenta de que también nos muestran con claridad hilos conductores de conversaciones ininterrumpidas hasta el día de hoy sobre el hambre, la desigualdad, los prejuicios de clase, género y raza, las estrategias para sobrevivir en colectivo, entre otras. Esa es mi primera razón.
La segunda razón, que es el foco de nuestra interacción esta noche, es específicamente la necesidad de entender nuestro linaje africano y afrocaribeño, que se manifiesta en zonas más allá de la música y la gastronomía, que es lo que estamos normalmente acostumbrados y acostumbradas a escuchar. Esta noche les contaré el cuento de cómo la oportunidad de visitar y entrevistar a algunas personas en comunidades afro en Ponce, Salinas, Guayama, Arroyo y Loíza me cambiaron mis nociones no solo sobre la cultura afro-puertorriqueña, sino sobre el canon literario al que como estudiante de estudios hispánicos estuve expuesta a lo largo de toda mi carrera universitaria. Los hallazgos que compartiré son en principio el producto de la investigación de campo que realicé para escribir mi tesis de maestría. Y digo en principio porque mirando hacia atrás he tenido la oportunidad de criticar mi proceso, mi investigación y de enmendar cuando se puede los errores o debilidades que surgieron debido al contexto que se dio mi trabajo. Y cuando hablo del tema, por supuesto, parto de esas revisiones. Durante los años 79 y 80 visité junto a Ixa Pérez Sotomayor los pueblos de Ponce, Salinas, Guayama, Arroyo y Loíza. Ese fue el circuito que nos armó nuestro director de tesis, el lingüista Manuel Álvarez Nazario, porque nos había estimulado a trabajar con el cuento de tradición oral de raíz africana. Las asignaciones eran, creíamos nosotros en aquel momento, claras. Yo establecería las conexiones con África y el Caribe, y Aixa se enfocaría en los llamados cuentos Mendé, que se supone que eran los cuentos que se contaban en el Baquiné. Si bien es cierto que mi tarea fue súper exhaustiva y difícil, con el paso del tiempo me di cuenta de que eso rebasaba un grado de maestría. Con aciertos y debilidades pude cumplirla. En el caso de deslindar específicamente el cuento Mendé, no se logró. Las personas que entrevistamos no conocían esa clasificación y según sus respuestas, cualquier cuento se contaba en el Baquiné. Creo que llegamos muy tarde porque nunca pudimos presenciar una celebración funeraria infantil, aunque nos ilusionábamos con que sí, que nos invitarían alguna vez, porque en teoría se seguían celebrando. El inconveniente no desmerece para nada el que estas personas nos abrieran sus puertas y sus recuerdos para ayudarme a trazar lo que luego vine a reconocer como la estética de contar los cuentos folclóricos afro-puertorriqueños. Adelanto con un resumen y luego voy parte por parte. Cuando hablo de una estética de contar, quiero decir que logré diagramar una maqueta que describe y enlaza nuestra cuentística con África y el Caribe, y que es un cuerpo de manifestaciones y personajes que nos indican que hubo un aparato narrativo significativo y característico de la narración oral de los cuentos afro-puertorriqueños. No solo nuestros mayores atrás en el tiempo fueron parte del proceso de la transmisión oral, sino que conservaban en su memoria los personajes más importantes de esa tradición, así como las maneras de contar los cuentos. Esta noche me referiré a dos narradoras y un narrador a través de los cuales tuve acceso a esa tradición. Eventualmente pude comparar y contrastar con colecciones de cuentos, tanto africanos como caribeños y puertorriqueños, lo que me permitió, en alguna medida, confirmar la validez de las versiones que escuché. Comenzaré por Ovidio Feliciano, un narrador de Salinas que me introdujo a lo que es, sin duda alguna, la pista más fascinante para llegar a entender nuestros cuentos y su representación. Don Filio era un narrador muy serio, que demostraba mucha conciencia no solo de su oficio, sino de la importancia de su patrimonio. Se cogió muy en serio sus entrevistas con nosotras y demostró gran respeto intelectual por nosotras a pesar de nuestra juventud. Lo primero que hizo don Filio fue instruirnos de que la mejor manera de contar esos cuentos era incluyendo a sus escuchas y que teníamos la responsabilidad de aprender los estribillos o coritos que él nos enseñaría,
porque debíamos repetirlos en momentos específicos de la narración. Además, veníamos obligadas a acompañarlo también con palmadas. Él les llamaba cuentos con contenido. Oyendo las grabaciones de don Filio, tiendo a pensar que se refiere al patrón de usar un estribillo para abrir el relato, con lo que el contenido sería algo así como la explicación del estribillo, porque él no usaba esa palabra. Este narrador contaba cuentos que siempre tenían estribillo o coro. Vamos a escuchar uno. Esos ruidos que ustedes oyen, pues son obviamente las palabras, ¿verdad? Durante la segunda mitad de mi investigación, cuando me retiré con los libros, aprendí de la tradición africana y afrocaribeña de los cuentos cantados. Los y las investigadoras de esos cuentos en otros lugares dan cuenta de la misma dinámica: participación activa del público, palmoteos y estribillos que se corean en una estructura antifonal de llamada y respuesta, música y predominancia del lenguaje del cuerpo, como es natural en un contexto como este. El investigador Gordon Innes explica que en las sesiones de cuentacuentos, las personas Méndez solían escuchar cuentos conocidos. El investigador entonces se pregunta, ¿en dónde radicaría el disfrute si ya conocían los cuentos? Se daría en las canciones y en las habilidades de cada persona narradora. Por eso entonces es tan importante el ensayo previo con el público y las instrucciones de quien narra para poder celebrar el acto de narrar. Algo así como lo que con tanta seriedad y disciplina don Filio quiso traspasarnos. Múltiples tradiciones africanas cuentan con ese mismo patrón de representación en el que la repetición de estribillos, el palmoteo y la danza son características clásicas de ese quehacer. Por ejemplo, pueden mencionarse los Igbos del sureste de Nigeria, los Ga en Ghana. Lo mismo encontraron los investigadores Waldstein y Herskovitz en las prácticas de Haití y Belice. Estos estribillos tienen una gran importancia, no solo como herramientas para contar, sino porque tienen funciones y significados como parte de la narración. Veamos. Con especificidad, el investigador Chukwuma Asfonje describe los diversos tipos de estribillos que se encuentran en la narrativa Igbo. Por mencionar algunos, podemos hablar de aquellos que comunican sonidos onomatopéyicos, estados de ánimo, ambientaciones, que sirven para repetir o exclamar, y los que complementan el significado. De todo esto surge como algo evidente que para entender esos estribillos no solo hace falta entender su significado lingüístico, es decir, conocer la lengua, ¿verdad? Sino la función. Para entenderlos, entonces, necesitamos el contexto que les hubiera permitido definir su función y que perdimos con el tiempo, es decir, para saber si son onomatopeyas, si se refiere a estados de ánimo, si son ambientaciones o a qué tipo de cosas se refieren. Seguramente por eso quienes me contaron esos cuentos no podían explicar el significado de las palabras que estaban cantando. Una pequeña pista de que a estos estribillos alguna vez, si se les hubiera recogido antes, tal vez se les hubiera podido encontrar su función dentro de la narración. Nos la dio don Filio al cantarnos un estribillo donde incorporaba la voz Sumandé. A preguntas de Aixa Pérez verbalizó que Sumandé era el sonido de la yola sobre las aguas. Esto podría conducirnos a la hipótesis de que Sumandé era un ideófono, es decir, cumplía la función de describirnos la impresión del sonido de la yola, algo así como un simbolismo de sonido que nos refiere a la duración o a la intensidad del mismo.
La siguiente narradora de la que quiero hablar es especialmente querida para mí y es Aurora Texidor de Guayama. Con ella vivimos las mejores experiencias de nuestra investigación. Con tiempo y lectura entiendo que disfrutamos de varias instancias que caben dentro de la dinámica más inclusiva e igualitaria entre investigadoras y colaboradoras que resaltan las folcloristas feministas. Porque a doña Aurora la encontramos en la calle. Aunque suene raro, perdónenme un momento que yo estoy tocando lo que no es y se me está... Bueno, vamos, no, me voy a salir de aquí porque estoy tocando eso. Aunque suene raro, fue estrictamente así. En otro lugar expliqué que llegamos a ella por una combinación de intuición con prejuicio. Esa alta y corpulenta mujer afropuertorriqueña caminaba por las calles de Guayama. Verla y detener nuestro carro fue todo lo mismo. Nos le fuimos detrás y nos topamos precisamente con el sueño de todo investigador o investigadora. Campechana, cariñosa, parlera, cooperadora, amistosa y generosa. Así es como más justamente puedo describir a Aurora Texidor. Tenía mucha conciencia de su valor en el espacio cultural. Nos contó todo lo que su memoria le permitió. Nos hizo comentarios importantes sobre la caracterización de Araña. Nos abrió su casa y nos mostró sus faldas para bailar bomba, así como el altar donde practicaba su sistema de creencias. Aurora además nos presentó a otros narradores. Ella misma nos acompañaba en nuestros viajes por las comunidades de Guayama. Compartíamos los almuerzos y nos protegía con sus prácticas religiosas, porque doña Aurora, con cariño y entusiasmo, nos roció con su spray del poder de la caridad del cobre. Las buenas vibraciones nunca nos abandonaron durante el tiempo que duró nuestra investigación. Esta hermosa mujer nos contó que era bailarina de bomba, que la venían a buscar hasta de Calley para eso, y no quedó nunca muy claro si también la buscaban para hacer algo así como la función de maestra de Baquiné. Ella contaba cuentos y nos aseguraba que la llevaban a Baquinés. Reproduzco además la descripción que en un artículo inicialmente publicado en Diálogo hice sobre la sala de su casa. La casa de Aurora Texidor es una imagen que todavía atesoro. Entramos a una típica casa de pueblo de madera y al ras de la acera, con las divisiones marcadas por cortinas. En la sala, el altar, con profusión de santos, muñecos, muñecas, indios y velas. Doña Aurora nos presentó al magnífico compay Araña, de quien puedo decir muy brevemente que es el descendiente de Anansi, la araña africana, la dueña de todos los cuentos Asham. Pero no solo eso, Aurora vino a complementar lo que nos había ido mostrando don Filio. Con ella vivimos el performance de un personaje dentro de ese teatro de representaciones que es la narración oral. El personaje africano original de Araña se caracteriza por una voz de falsete y Aurora transformaba su voz en un agudo chillido cada vez que Araña hablaba, conservando de igual forma la nasalidad con que se asocia el tono de voz de Anansi en África. Con esta maravillosa narradora de Guayama vimos en primera fila que, tal como lo explica Smith and Dale en cuanto a la narrativa de Zambia, pero que se aplica a la narrativa africana sureña en general, los animales hablan cada cual en su propio tono. Isidore Okpebholo anota que la literatura oral africana apela fundamentalmente por los sonidos de las palabras y quien no tiene fuerza en la voz no tiene mucha popularidad como narrador. La tonalidad es un rasgo importante en la literatura oral africana. Parte del encanto de la literatura oral reside precisamente en la calidad de la voz y en la manipulación que de ella, de los tonos, se hace. Aunque se refiere específicamente a los cantos Ifa, es decir, los cantos del sistema de adivinación de los yorubas, de igual manera se refiere a narraciones que incluyen cantos como parte de su estructura. Igualmente, lo que observamos en la manera de contar de Aurora
está consignado tanto en las narrativas de Ghana como en la Kamba de Kenia. Si bien es cierto que cada región tiene sus atributos, parecen ser constantes a la narrativa africana en general, los rasgos que se repetían en Puerto Rico, según nos los mostraron las personas narradoras a las que tuvimos acceso. Parece también natural pensar que aunque cualquier buen narrador o narradora del mundo cambia voces para presentar a sus personajes, es la suma de todos los elementos contextuales y culturales lo que permite incluir estos rasgos como parte del aparato afropuertorriqueño de contar. No sé si a ustedes les parece igual que a mí, pero escuchar a Aurora hablar como el compay Araña, o imaginarlo, ¿verdad? En verdad, como a Nancy, pensar que no solo guardó en su memoria el personaje y sus atributos de personalidad, sino cómo hablaba, me transporta a la memoria ancestral de las personas que los trajeron a Puerto Rico. Es inevitable, además, emocionarse al pensar en lo importante que fue este personaje en nuestro pasado ancestral y el cariño y el cuidado con el que nuestros antepasados lograron guardarlo en su memoria y su cotidianidad. Todo lo cual significa una inmensa responsabilidad para nosotros conocer y traspasar a quienes vengan después lo que a todas luces fue un icono cultural de nuestras comunidades afropuertorriqueñas, al menos de Guayama. Si creen que no podíamos encontrar nada más maravilloso o sorprendente, esperen a que les hable de Petra Viña, narradora de Salinas. Con Petra Viña nos llegó la certeza de que el acto de contar cuentos afropuertorriqueños fue una práctica que conservó los rasgos más característicos de la narrativa oral africana. Contextualizó su colaboración con eso era cuando los animales hablaban. Esta menuda mujer transportó en una tarde de puro éxtasis al escenario real de la representación en la sala de su casa, cuando al panorama al que íbamos teniendo acceso sumó el baile y la utilización de un artefacto. En el caso de esta costurera y ama de casa, el palo de una escoba se convirtió en el bastón que marcaría el paso y el ritmo del baile de uno de los personajes de su cuento. Por si eso fuera poco, la Viña no dejó lugar a dudas de dónde venía el portentoso espectáculo que disfrutábamos. En medio del cansancio de oír y buscar, en una tarde calurosa, Petra Viña entonó sin anunciarnos la siguiente maravilla. Cuando yo tenía tierra África, cuando yo tenía tierra África, cuando yo tenía tierra Mende, tanto tiempo no podía ni bailar el cucurumbe, ay cucurumbe, ay cucurumbe, ay cucurumbe. Cuando yo tenía tierra África, cuando yo tenía tierra Mende, tanto tiempo no sabía ni podía trabajar cucurumbe, ay cucurumbe, ay cucurumbe, ay cucurumbe. En un momento corrió a una esquina. No es difícil para un ama de casa encontrar con rapidez el palo de la omnipresente escoba y apoyándose en ella lo convirtió en un fascinante artefacto para marcar sobre el piso de madera su baile circular con ritmo sonoro y monocorde. Andando el tiempo he visto narradoras de cuentos afros dando bastones con el mismo propósito y en sesiones de cuentacuentos. Y he oído que los maestros de Batiné usaban uno. El pasado en África, la mención de la palabra Mende fue a sumarse a la afirmación que nos había hecho de que todo eso era cuando los animales hablaban.
Por cierto, que con esta aseveración se une a lo que el investigador Eric Beck describió para un narrador típico, dice, que supone comenzar el cuento marcando el tiempo ficticio del relato, como nos dijo ella, eso era cuando los animales hablaban. Petraviña nos bailó exactamente igual que frente a Diane Wokstein lo hizo el maestro contador Maitre Conte de Lava en Haití. Era un excelente animador, estoy traduciendo lo que ella dice. Era un excelente animador. Variaba su voz desde contralto a falseto, de alto a bajo. Imitaba animales con gestos, cantaba y bailaba. Cuando bailaba, no solo hacía círculos mientras aplaudía, sino que inventaba pasos y gestos. Lo mismo bailaba lentamente y rápido. Al ver a Petraviña, es imposible no reafirmar a Ópego, quien asegura que la danza se relaciona con la dramatización en el performance oral y que es la vía a través de la cual se convierte en un espectáculo. Más emocionante aún es reconocer que la descripción que hace Deirdre Lapin sobre el baile yoruba, que se actúa con los tambores kiriboto, se refiere así. El bailador, es una cita y una traducción. El bailador hace un viraje completo hacia una dirección para luego hacer lo mismo en la otra. Esa descripción parece ajustarse a lo que vimos hacer a Petraviña en su sala y que yo muy respetuosamente he tratado de reproducir para que se entienda un poco. Al relacionar estas tres piezas en el contexto más amplio de una tradición ancestral y de otras manifestaciones como el baile de bomba con su sistema de comunicación de tambores, se hace natural añadirle a esta tradición de contar cuentos con su participación activa del público y el papel definitivo de quien narra una connotación de lenguaje comunitario, de vía de comunicación, de creación y refuerzo de identidades, así como de proyectos de resistencia. Y digo de resistencia porque otra dimensión de la que no queda espacio para hablar en esta ocasión es la conversación cultural que puede elaborarse a partir de los contenidos de estos cuentos y sus personajes emblemáticos de Araña, heredada de los Ashantis, Jicotea, de los Yorubas y Conejo, de los Bantúes. Sus valores de astucia, de colaboración comunitaria y de ingenio son la sabiduría que no solo nos inserta dentro de la cultura afrocaribeña y en la memoria de quienes nos precedieron, sino que son un referente de familia heredado que nos capacitaría para entender y explicar cómo enfrentar las subordinaciones que vivimos como pueblo hoy más que nunca. Espero haber logrado al menos sugerir que ha sido un verdadero bochorno y un olvido imperdonable que en Puerto Rico, en sus escuelas y universidades, no nos expongamos con orgullo y pasión a reconocer esta tradición tan importante como parte del legado cultural afro-puertorriqueño. Tradición oral que debió verse como complementaria a la literatura puertorriqueña canónica, con el mismo nivel de respeto gracias a sus contenidos y estéticas. Tradición que contaba con todo un aparato de representación en el que el canto, el baile y los recursos lingüísticos se juntaban no solo para divertir y olvidar, sino para pensar, aprender y analizar en comunidad. Estrategias indispensables para sobrevivir en el mundo de la explotación que nos agobia hoy. Muchas gracias. Me gustaría tomarme unos minutitos para hablar de mis libros, porque yo escribo y publico independientemente. Después de haber publicado con editoriales, pues decidí que ya era tiempo de dejar las editoriales por múltiples razones, ¿verdad? Y yo, como decía la biografía que leyó la directora, en mi retiro me he dedicado a recontar cuentos, de hacer versiones mías de cuentos folclóricos
afropuertorriqueños hasta el momento, menos el de la Cenicienta puertorriqueña, ¿verdad que no es de la cultura hispano-portuguesa, pero que lo he hecho con el propósito expreso de que como estas narraciones no se consiguen, no son accesibles, para que no se pierdan en el olvido. Y además con el deseo expreso también de que la ilustración esté al nivel de la importancia del texto. Así es que los libros se han pensado como pequeñas obras de arte que contienen un material que no es accesible por un lado, pero por otro lado que está hermosamente ilustrado por Tere Marichal algunos y otros por S. Damari Burgos, ambas ilustradoras y artistas puertorriqueñas que han entendido muy bien el concepto y han logrado cumplir mi deseo, ¿verdad? Mi proyecto de que estos cuentos se conozcan. El libro de Arañas, Conejos y Tortugas en mucha medida contiene lo que yo les he contado esta noche, pero además tiene los cuentos, las transcripciones de los cuentos y un estudio que relaciona los cuentos con versiones versiones africanas y afrocaribeñas. Eso es todo. Podemos abrir a preguntas, comentarios. Muchísimas gracias. Como siempre, vamos a dar unos minutitos en lo que tenemos las preguntas de parte de las personas que nos acompañan en Facebook, al igual los que están acompañándonos en Zoom. En lo que eso ocurre, deseo anunciarles que para el próximo jueves la charla estará a cargo del arquitecto José Silvestre y se titula Los patios del Viejo San Juan. Así que personas interesadas en esa charla, recuerden enviarnos un correo electrónico para que reciban el enlace. Bien, tenemos entonces la primera pregunta que dice: ¿podemos entender que la tradición oral africana está basada en la figura de la onomatopeya o la imitación de los sonidos de la naturaleza? En realidad, lo que podemos entender es que los cuentos cantados utilizan unos coritos, ¿verdad? Como ese, por ejemplo, que escuchamos, el que yo les canté de cuando yo tenía tierra africana, o el otro de Don Fingido, que esos sonidos, si pudiéramos saber exactamente lo que quieren decir, porque con el paso del tiempo se perdió el significado, se supone que son lenguas afrocriollas, pero no sabemos exactamente, ¿verdad? Si pudiéramos entender qué significan esos estribillos, muy probablemente podríamos encontrar algunos que se refieren a onomatopeyas. Gracias. Pregunta Lourdes Tañón lo siguiente. Excelente presentación. ¿Y dónde puede conseguir los libros? Pues yo tengo una página cuya dirección es www.proyectoecundayo, proyecto con con Y, perdón, ya no sé si Y. Y Ecundayo es EKUNDAYO, proyectoecundayo.com. Y ahí hay una pequeña tiendita y ahí los puede conseguir. Perfecto. Sí, puede enviarme las portadas de los libros y la página a mi correo electrónico. Mañana lo subo a la página de Facebook de la Fundación Sí, para muchas gracias. compartirlos. Seguro que sí. Bien, vamos a verificar si tenemos alguna otra pregunta o comentario. Cristóbal Santiago pregunta, además de doña Aurora, ¿a quién más pudo contactar en Guayama? Bueno, sí, yo no podría decir los nombres ahora, ¿verdad? Dejemos buscar aquí un momentito a ver si en el libro por casualidad porque yo tengo aquí los nombres, vamos a ver si. Lo que pasa es que yo, ¿verdad? Siempre hablo fundamentalmente de ellos porque precisamente con ellos que yo pude
armar, ¿verdad? Pues esa maqueta, es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Que es como una especie de maqueta donde, porque cada cual, ¿verdad? Me ayudó con una cosa diferente, mostrándome algo distinto. Déjame buscar aquí, no encuentro ahora el índice. Fueron muchas personas las que yo entrevisté, ¿verdad? Y claro, yo tengo muchos de esos cuentos están todavía sin transcribir, otros se han transcrito, pero yo, pues por ejemplo, tengo a Julio López Suárez de Guayama, le decían Don Yuyo. Comenta Cristóbal que hace la pregunta porque él es de Guayama y le interesan los cuentos de niños y en especial para sus nietos. Ok, bueno, Petra Viña, que es de Guayama, ya lo dije. Sí, de momento esos son los que encuentro, pero bueno, en realidad todas estas personas eran bien mayores cuando yo las entrevisté, ¿verdad? Y estamos hablando de que eso fue una investigación que se hizo en los 79, 80, y eran personas bien mayores. Y lo más, digamos, lamentable de la situación es que muchos de ellos, y eso me pasó no solamente en Guayama, sino en todos los lugares, los hijos, las hijas, sus descendientes no conocían esos cuentos, no los narraban porque no los conocían. Y en ese sentido, pues, yo creo que si se fueran a buscar cuentos como este otra vez, pues habría como que empezar de nuevo, ¿verdad? Empezar a buscar entre las personas igualmente, ¿verdad? De edad avanzada, quizá que recuerden que sus abuelos o abuelas, o, ¿verdad? Personas más mayores todavía de su familia les contaran cuentos. Es curioso que cuando a veces, me ha pasado muy poco, pero a veces, cuando yo llego a esta charla, de pronto alguna persona me dice, mira, yo me acuerdo que hay un pedazo de cuento que yo creo recordar, pero no me ha pasado nunca. Nunca me ha pasado, por ejemplo, con esos cuentos de araña. Con otro tipo de cuentos sí, pero con esos de araña nunca me ha pasado. Habría, ¿verdad? Que sería muy interesante que este tipo de trabajo se continuara. Yo he trabajado con esto casi siempre sola, por no decir sola, ¿verdad? Tere Marichal, que se ha interesado mucho en contarlos, pero pues no, más allá de eso, no sabría decirle. Sería muy interesante, ¿verdad? Precisamente que usted, siendo de Guayama, tratara de localizar más personas, más narradoras, sería maravilloso. Fíjese que estoy viendo que usted le da mucha importancia al asunto de que son cuentos infantiles. Quizá valdría la pena hacer una aclaración, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que los cuentos folclóricos se asocian con la niñez. Y eso es una cosa un poco, hay que matizarlo, ¿verdad? Los cuentos folclóricos se asocian con la niñez por varias razones. Y una de ellas muy importante es que las editoriales hicieron su función. Las editoriales fueron, y Disney, ¿verdad? Fueron acaparando esas historias, poniéndolas en ediciones infantiles, y fueron arrinconando un poco los cuentos folclóricos como literatura infantil. Que no es que esté mal, ¿verdad? Y siempre Tere Marichal me regaña porque me dice, nosotras crecimos con esos cuentos folclóricos, es verdad. Pero eso no quiere decir, o sea, porque nosotros hayamos crecido con esos cuentos y todos nosotros quizás, ¿verdad? Dependiendo, aunque hoy día los niños y las niñas no creo, ¿verdad? Pero bueno, los que somos mayores, pues crecimos con eso. Eso no quiere decir que eso es literatura infantil. Pues precisamente porque
Cuando hablamos de cuentos folclóricos, tendríamos que ubicarlos dentro de otro contexto, el contexto en el que para ciertas comunidades y ciertas culturas, los cuentos folclóricos eran su manera de dialogar, su manera de reflexionar, su manera de entender el mundo y a la misma vez su manera de traspasar sus visiones de mundo. Y eso no está exclusivamente ligado a la niñez, eso es para todo tipo de público. Y cuando esos cuentos originalmente se contaban, se podían contar para los niños y las niñas, pero también se podían contar en audiencias completamente, ¿verdad?, amplias, en que los niños eran parte, pero no eran exclusivamente los únicos sectores que estaban ahí. Así que esa aclaración creo que también es importante hacerla. También indica que como profesor universitario considera que podría hacerse una bibliografía de los cuentos infantiles. Yo creo que eso existe, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, yo no sé mucho de literatura infantil, pero creo que, por ejemplo, SM saca cada cierto tiempo todo lo que se ha hecho en Puerto Rico sobre literatura infantil y va poniendo al día, ¿verdad?, las publicaciones. Entiendo que el grupo de CREI también está todo el tiempo trabajando con eso. Yo creo que sí, yo creo que eso existe en Puerto Rico. Gracias. Preguntan, ¿a qué atribuye usted que estos cuentos no tuvieran el mismo arraigo como por ejemplo la cucarachita Martina, que es tan popular? Bueno, yo podría explicar eso de dos maneras. Me parece que la razón mayor es que esos cuentos no se le habían dado importancia, por tanto no se habían recogido, y las versiones de esos cuentos que existen están en colecciones que hicieron antropólogos americanos que vinieron a Puerto Rico a principios del siglo XX, don Rafael Ramírez Arellano, que tiene también una colección, y esos son libros que permanecían muy cerrados dentro del ambiente académico y universitario. Así que esa es una explicación. Bien. Por otro lado, pues también tenemos que recordar que los libros escolares responden a agendas y responden a planes y proyectos y encargos. Así es que por mucho tiempo los libros que se usaban en la escuela no incorporaban la cultura africana y afropuertorriqueña como tenía que haberse incorporado. Así que hay yo creo que una doble razón. Por un lado, falta de accesibilidad a esos cuentos y a esas investigaciones, pero, por ejemplo, la primera edición de este libro que yo les estoy hablando ahora salió en los 90. Eso no cambió el panorama escolar. De los 90 para acá no se han ido integrando esos textos a la escuela ni a las universidades. Así que ahora no se puede decir que no estaban. Ya no están, ya no son accesibles. Pues no, sí, ahora están y se pueden encontrar. Pero igualmente eso no cambió en los libros. Así que, ¿verdad? Hay que hacer un proceso de concienciación. Gracias a Dios que hay muchísima gente trabajando con eso. Hay muchísimos grupos, hay muchísimas iniciativas, hay libros que han hecho crear conciencia de cómo es tan importante incluir todo lo que tiene que ver con nuestra cultura afropuertorriqueña. Así es que podemos presumir que eso irá cambiando. Bien, también menciona el señor Santiago que hay un libro de don Adolfo Corrata Doria que se llama Así son las cosas, en las que recoge cuentos del barrio Pozuelo de Guayama, donde radicaba una comunidad negra, y él recoge historias con raíces africanas, especialmente de cuentos. Así son las cosas y Los Patiños son cuentos de Corrata Doria, quien fue maestro elemental en la década de los 30 y era una época de mucho alfabetismo y la gente dependía de cuentos y folclore de tiempos antiguos.
Claro, toda esa zona de Guayama es riquísima, ¿no? Es riquísima. Yo recibí ¿verdad? Tuve la experiencia de darme cuenta lo que han dicho historiadores en Puerto Rico, ¿verdad? Qué presencia fuerte, importante y silenciada hasta que estos historiadores e historiadoras han empezado a sacar toda esa información hace tiempo ya, ¿verdad? Sobre la cultura, la importancia de la cultura africana en Guayama. Guayama es un lugar extremadamente importante y yo no tengo temor, ¿verdad?, decir que las manifestaciones más importantes del cuento folclórico las encontré yo en Guayama y Salinas. Preguntan que si este estudio de investigación se hizo con descendientes de esclavos africanos. Bueno, eso yo no lo sé porque eh, eso no era parte de lo que yo estaba tratando de localizar. Fundamentalmente yo estaba trabajando específicamente con las narraciones y se escogieron esos lugares por demografía, ¿verdad? Porque, y por otro lado, porque también mi director de tesis fue el que elaboró, recuerden que es una tesis de maestría, los orígenes, ¿no? Y ese mapa lo diseñó el doctor Álvarez, porque suponíamos, la historia evidentemente ha sido atestigua, ¿verdad? Que eran zonas tradicionales de muchos asentamientos de personas descendientes de esclavos, de personas esclavizadas. Sin embargo, que yo pueda decir específicamente todas estas personas tenían una genealogía directa de personas esclavizadas, no, eso yo no lo sé. Muchas gracias. Dice también el señor Santiago, eso es así, gracias doctora y orgullo de su alma mater, Colegio 1980. Sangre verde, sangre verde. Así que deje verificar si tengo otras preguntas. Deme unos minutitos. Preguntan que si esos cuentos de tradición oral se narraban en el batey o en el área cercana junto a los vecinos. Sí, esa es una de las cosas que se infiere. Eh, porque sí, efectivamente, ellos decían, ¿verdad?, que eran cuentos de Baquiné. Y si eran cuentos de Baquiné, pues naturalmente se contaban en el patio, que era precisamente el espacio en el que se dedicaba un tiempo para levantar, ¿verdad?, el espíritu y poder aguantar ese embate de una noche sin dormir. Se supone, se infiere que es así, que se contaban así. Pero claro, ya una vez que está pasando de generación en generación, pues ya se pueden contar, no sé, las madres, los padres a sus hijos, los vecinos, etcétera, ¿verdad? Así que esa tradición, lamentablemente, nosotras llegamos tarde, o sea, no llegamos tan tarde como para que no hubiera nada, pero sí se perdió mucho, o por lo menos nosotras no tuvimos acceso, ¿verdad?, a todas las cosas que hubiéramos querido, y muchas cosas de estas se componen por ver cómo se hace en otros lugares en los que se ha estudiado y darse cuenta que las similitudes se pueden aplicar, ¿verdad?, que se pueden aplicar. Muy bien. Verificamos si tenemos preguntas adicionales. Como les indiqué, mañana la doctora me hace llegar los cuentos y las páginas para hacerlo, para compartirlos en nuestra página de Facebook. Así que las personas que estén interesadas podrán escuchar nuevamente esta charla a partir del martes en nuestro canal de YouTube. Gracias por compartirlo. En Zoom está la página Proyecto Educa, No, sí, Ecundayo, perdón. es el nombre de uno de los personajes del cuento de la Reina Mora. Perfecto, voy a compartirlo también mientras estamos aquí en Facebook
para los que están interesados. Sí, también estamos en Facebook. En Facebook es Pro Ecundayo, porque no me aceptaron completo el proyecto Ecundayo, pero en Facebook es Pro Ecundayo. Perfecto, perfecto. Así que muchísimas gracias nuevamente, doctora, por haber podido ofrecer esta charla que se tuvo que cancelar durante la semana de Fiona, que era nuestra fecha original. Así que le agradecemos el que haya compartido con nosotros esta charla tan interesante. A los que compartieron con nosotros también le damos las gracias y siempre agradecemos a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades que nos apoya en este trabajo que realizamos. Así que muy buenas noches a todos. Los esperamos el próximo jueves. Agradecida, Julia. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.